Bueno, la gracia, la misericordia del Señor esté con cada uno de vosotros, hermanos, que estamos reunidos por este medio. Eh, en esta noche quiero tratar un tema, la soberanía y la gracia, ¿no? Y va a estar basado en 3 capítulos del libro de los Romanos, el 9, el 10 y el 11. Romanos 9. La soberanía y la gracia. Hubo un tiempo que el mundo creía, en el tiempo de Galileo, creía que la tierra era cuadrada, ¿no? Cuadrada. Y Galileo, ¿no? Este científico creía que la tierra era redonda, porque era alguien que conocía las escrituras, conocía la palabra de Dios. Así es que el Papa Urbano lo consideró hereje y mandó matar a Galileo, a este científico, porque se creía por entonces, ¿no?, que el sol giraba alrededor de la tierra. Por eso que cada 12 horas aparecía el sol y cada 12 horas se ocultaba. Entonces la idea era que el sol giraba alrededor de la tierra. Pero Galileo decía no, que la tierra era redonda, que la tierra giraba alrededor del sol. Y el Papa Urbano lo consideró hereje y lo mataron. Hoy día nosotros sabemos que la tierra gira alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, ¿no? Ahora bien, vivimos un tiempo hoy día tan difíciles también en cuanto, la iglesia sobre todo, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Hoy todo lo que el mundo hace está alrededor del hombre, todo es el hombre. La teología de la liberación, la teología socialista, dice que vamos a cambiar ahora. Necesitamos una nueva Biblia, de acuerdo a la experiencia. También dice que ya no debe ser la iglesia cristocéntrica, debía de ser hombre-céntrico. O sea, el hombre debe ser el centro de toda nuestra preocupación, ¿no? Y esa es la causa que en esta noche quiero compartir, la soberanía de Dios y su gracia, ¿no? Y mientras que los principios cristianos, ¿no?, es Dios, es Cristo el centro de todo. Y Cristo es el comienzo o es el fin. Y sin Cristo no hay nada, absolutamente nada. Entonces vamos a tomar Romanos para ver la soberanía y la gracia de Dios. Quiero decirles también algo, que la Biblia no fue escrito como tenemos escrito, ¿no?, en capítulos y en versículos, ¿no? Eso fue hecho siglos posteriores. La Biblia se dividió en capítulos, en versículos, se puso puntos, comas, todo ello. La Biblia era escrita sin ninguna de esas cosas. Bueno, los que se dedicaron a la traducción de la Biblia, bueno, aunque no hicieron todo correcto, pero hicieron lo mejor que puedan haber hecho en separar capítulos y versículos. Por eso algunos versículos, ¿no?, parece que no le correspondería a ese verso, ¿no? Pero todo fue escrito así en forma de una carta. En el capítulo 9, en el verso 11, dice la palabra del Señor. Pues no había aún nacido. Desde que la palabra dice, bueno, el verso 11 dice,
pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal. Lo que quiero resaltar es esta palabra, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por quien llama. El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por quien llama. Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Dios es soberano. Y en su soberanía, Él llamó a Abraham, escogió a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, en su soberanía. Y en esa soberanía no hay ninguna intervención humana. Y por eso Pablo a los romanos le dice, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el quien llama. El ser humano, los creyentes en Cristo, hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Él. Y nada tenía que ver, y nada tiene que ver ser buen hombre, ser buen hijo o buen esposo o buen vecino, nada de ello, ni ser una buena mujer, sino para que quede firme el propósito de Dios, su soberanía de Él, a quien llama. Ahora bien, bueno, Job, por ejemplo, ¿no? Es difícil decir quizás como Job. Job dice en el capítulo 1, el verso, dice, Jehová dio y Jehová quitó. 22. En el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún para el día de hoy, para la iglesia, reconocer la soberanía de Dios nos es difícil. Y Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Quizás para las personas que hayan sufrido una situación como Job, les sea muy difícil aceptar que un solo día perdió los seres que más aman, sus hijos. En ese mismo día perdió todos sus animales. En un solo día perdió todo su sembrío, todo lo que tenía, ¿no? Y él simplemente, Jehová dio y Jehová quitó. Exactamente, Dios es soberano. Estaba pensando mientras estaba preparando sobre este tema, me recordé algo que sufrí yo en mi niñez. Cuando yo era niño, mis padres murieron cuando yo tenía temprana edad. Y mis padres eran creyentes. Ellos eran creyentes. Y a una semana solamente, primero murió mi padre y a 7 días murió mi madre. Lo que yo no podía aceptar es la voluntad de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios ha hecho que papá muera y que a 7 días mamá muera
y no teníamos quien cuide de nosotros. Yo algo entendía y que en aquel tiempo pensaba, bueno, Dios, el Padre es malo, el Hijo es bueno. Y la gente decía, bueno, como tu padre ha dejado la fe católica, Diosito lo ha matado a tu papá, lo mató a tu mamá, ¿no? Así que él, y la verdad, amaba a Jesús, pero me era difícil amar al Dios Padre. Yo lo vi a Dios Padre como un personaje que estaba con la vara al primer error, a la primera falta que ya me iba a caer. Yo tenía temor de Dios, tenía miedo de él. Pero cuando yo tuve, me recuerdo, a los 14 años, asistí a una reunión donde un hombre estaba trayendo una palabra profética y la profecía no era para mi persona, sino era para un hermano mayor que tengo. Y la profecía era que yo me llevé a tus padres, porque yo de tus hermanos voy a ser mis sacerdotes. Ese día el Señor, no sé, pero me respondió todos mis interrogantes. Entendí que Dios era soberano y que Dios sabía el porqué de las cosas y por qué se fueron ellos, por qué murieron y todo. De ahí adelante entendí que la soberanía de Dios, la elección de Dios, la determinación de Dios es superior a todo lo que nosotros podemos pensar para nosotros mismos. Y esto es lo que nos dice Romanos. Él en su soberanía, no por obras, sino por quien llama. En Romanos, en el verso 16, dice, así no que depende del quien quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No es el asunto de quién corre, qué uno puede hacer. Hoy día en nuestro mundo, lastimosamente cristiano, tenemos tantísimas personas que están queriendo hacer muchas cosas buenas. ¿Para qué? Para alcanzar su salvación, para encontrar el perdón de Dios. Tengo un amigo que pertenecía a un grupo dentro de la Iglesia Católica que en Semana Santa se fragilaban, se castigaban, se azotaban toda una noche. ¿No? ¿Para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Un amigo religioso un día me regaló 2 libros y en los 2 libros estaba escrito para que tú alcances el favor de Dios. Puedes alcanzar el favor de Dios. Un libro era católico, me recuerdo, escrito sobre Moisés, y el otro era sobre vida cristiana. Pero decía, hermano Marcos, quiero a través de estos libros puedes alcanzar el favor de Dios, alcanzar la gracia de Dios. Y cuando leo las escrituras, no depende de lo que nosotros hagamos bien o mal, sino depende del quien nos llama, del quien tiene misericordia. Y en las escrituras vamos a encontrar ampliamente esto. Y dice, bueno, cuando vemos, por ejemplo, vamos a ver, dice que Abraham tuvo varios hijos, pero habla de 2 hijos mayormente, ¿no?
el hijo según la carne y el hijo según la promesa, Ismael y Isaac, ¿no? El Señor escogió, lo eligió a Isaac. Y algo que por veces nuestra mente natural no puede comprender el asunto de Jacob. Porque estando Rebeca encinta, ¿ah? Dice la Escritura que en su vientre se peleaban. Y dice la Escritura también, a consecuencia de ello, Rebeca tuvo pesar, tuvo tristeza. Y él fue a Dios y Dios le dijo, tú tienes dos naciones dentro de ti. El mayor servirá al menor, que el menor será más. ¿Y sabes qué, mi hermano? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Si nosotros miraríamos esto, que Esaú dice en el 9, 2 y 13, y se le dijo, al mayor servirá al menor, como no está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Si nosotros vemos desde un punto humanista, humano, bueno, diríamos que Esaú era mucho mejor que Jacob. Pero sin embargo, en la soberanía de Dios, ¿ah? Y para que el evangelio sea por gracia, no por obras, Dios va a escoger a quién, a Jacob. Y en la Biblia hay abundante material para hablar de ello. Cuando vemos, por ejemplo, cuando habla de David, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras que Esaú fue desechado. Los teólogos discuten las causas de por qué. ¿Por qué? Si moralmente juzgaríamos hoy, realmente Esaú es mucho mejor que el rey David. Pero David es el hombre que Dios escogió conforme a su corazón. Ahora bien, vamos a ir a otros versos en el mismo Romanos. No hay que irnos a otros libros tanto, Romanos. En el capítulo 10. El verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para que la justicia a todos aquel que cree. Repito, porque el fin de la ley es Cristo, para que la justicia a todo aquel que cree. En la ley, para ser justificados, declarados justos, teníamos que someternos, obedecer todos los mandamientos de la ley. ¿Ah? Pero el fin de la ley es Cristo, a fin que la justicia de Dios se revela a los que creen, eso es por fe, mas el justo por la fe vivirá. En una ocasión los judíos le dijeron a Jesús, le dijeron, ¿qué obra haremos? ¿Qué obra haremos? Jesús le dijo, esta es la obra, que crean en aquel que Dios ha enviado, Él ha enviado. Que crean, no es que hagamos, sino que creamos en aquel quien Dios ha enviado. Y acá vemos entonces que nuestra salvación no es absolutamente por lo que nosotros podemos hacer, sino es por su gracia, todo aquel que cree. Qué precioso, ¿no? Nosotros podemos tener reglas de vida. Hoy día mucha gente pone reglas
Y muchas iglesias nos movemos en reglas. Para ser salvo, requisitos 1, 2, 3, 4, 5. Requisitos para ser miembro de la iglesia 1, 2, 3, 4. Y hacemos la vida de la iglesia bajo reglas para alcanzar salvación. Entonces, nuestro mundo se rige por reglas, pero la soberanía de Dios y la gracia de Dios se norma en los principios de la fe, la gracia y la misericordia. Entonces, cuando vemos acá en la Escritura, en el mismo capítulo 10, el verso 9, mira lo que dice, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeras. Hoy día hay mucha gente se preocupa de este asunto cuando tiene que ver con su salvación. Y hay congregaciones que le han puesto la iglesia, fe más obras. ¿No? Así, la iglesia, fe más obras. Porque quieren ser una iglesia, ¿no?, que sea correcta, que sea perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta iglesia cree en Jesucristo, en su obra, pero también hace las obras. Mientras que nuestra salvación es fe sin obras. Eso dice Efesios 2:8, un texto muy conocido. Y en este verso nos dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Porque el hombre sin Cristo está muerto, completamente muerto. No está enfermito, no está débil. El hombre sin Cristo está muerto. Y el muerto no puede responder a Dios. No puede responder a Dios. Así que uno puede decir cosas feas contra el cadáver, no va a responder. Dices cosas lindas, tampoco. Así que uno, bueno, le bañas, tampoco. Le echas fuego, tampoco. Porque está muerto. Esa es la condición del hombre sin Dios. ¿Y qué Dios? Dios, a través de su palabra, de su espíritu, nos pone la vida. La vida. Y la vida es la luz. Y la luz es la vida. En esto consiste nuestro nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué? Y acá la Escritura nos dice, ¿no?, 10:9. Porque si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos, eres salvo. Todo aquel que cree. Cuando vemos el tabernáculo, por ejemplo, la puerta al atrio es amplio. Es amplio. ¿Por qué es amplio? Porque es salvo todo aquel que cree. Todo aquel, sin excepción de persona, ni de cultura, ni de raza, ni económico, nada. Todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, sea un medio santo, un santo, todo aquel que cree. Y todos hemos quedado bajo pecado. Y la salvación se muestra todo aquel que cree. Eso está en su soberanía, porque Dios pone en nosotros la vida. Y eso está desde Génesis, en Génesis 3. Y dijo Dios, mira, el mundo estaba en desorden, completamente desorden. Y dice el verso 2,
y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas. Las aguas cubrían toda la tierra y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La condición del hombre no ha cambiado. La condición del hombre está en desorden. Está vacía, porque Dios ha creado en el hombre un lugar para él, y eso está desocupado, está vacío. El hombre está en qué condición? Su condición está bien grave. Está en tinieblas, en oscuridad completa. Y las aguas representan la muerte y la muerte. Y ahí dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ya más tarde el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, esa luz que alumbró al comienzo, alumbre nuestros corazones en la faz de Jesucristo. Y Juan nos dice que esa luz era la vida. Era la vida, y Jesús dice, yo soy la luz, y Él es la luz, y Él es la vida. Entonces cuando viene la vida a nosotros, y se nos abre la visión, el nuevo nacimiento, para ver, entender aún nuestra salvación en Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 11, el verso 5. Dice, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ven? Aún en ese tiempo, hoy día, ha quedado un remanente escogido. No es por lo que ellos han alcanzado, no es por su santidad, no es por sus búsquedas, no es por sus obras, sus ayunos, es por gracia. Es puramente por gracia. A los que en esta noche estamos reunidos, queremos decirle, si permanecemos en Él, es por su gracia. Por su puramente gracia, estamos de pie. Y si estamos caídos, también, porque Él es poderoso para levantarnos. Es su gracia nos sostiene. ¿Ah? Y por las gracias de Dios, yo soy lo que soy. Algunas veces nos desviamos de esta verdad, comenzamos a confiar en nosotros, en lo que somos, en lo que hacemos. Esto no es. Esto nos deslizamos de la gracia de Dios. ¿Ah? Hoy día es por la gracia de Dios que podemos entender. Hay algunas veces, muy posible usted piensa, porque la gente no entiende, porque la multitud no cree, porque la multitud no lo recibe. ¿Sabe por qué? Vamos a agradecer a Dios que por su gracia somos salvos, que por su gracia permanecemos en Él, que por su gracia hemos sido llamados a servirle, que por su gracia estamos hoy delante de Él. Es puramente la gracia de Dios. Ahora vean en el verso 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La severidad de Dios para los que cayeron, pero para nosotros la bondad de Dios. Es Él. Acá las cosas no determinan lo que nosotros hacemos, sino lo que es Dios para nosotros. Gloria al Señor. En el verso 29, y dice la palabra del Señor, porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones y el llamamiento de Dios. Así que Dios, Él nos ha dado cosas irrevocables, cosas que no cambiarán nunca. Y esto es lo que tenemos por su gracia, es irrevocable. ¿Por qué razones la salvación a los que hemos recibido, digo, no se pierde? Porque Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado el don de la salvación. Él nos ha dado el don del Espíritu. Él nos ha dado por su pura gracia. No porque hayamos hecho algo, sino porque Él es bueno. Y en el verso 36, porque de Él, por Él, para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos y los siglos. ¿Por qué nos salvó? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ah? Somos salvos por Él. Somos salvos en Él y somos salvos para Él. La iglesia es por Él, en Él y para Él. Entonces, todo lo que nosotros podamos a creer es puramente gracia. Hay algunas cosas que por veces nos preocupan, pero podemos encontrar en las mismas escrituras alguna respuesta. La preocupación de Pablo, ¿por quién? Por los judíos. La preocupación de Pablo por los judíos, eso lo vemos, volvemos al 9:1. Romanos 9:1. En Romanos 9:1 vamos a encontrar verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza continuo y dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, cual es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo dice, él amaba al pueblo judío. Él también pertenecía a ese pueblo y lo amaba. Y él dice, yo quisiera aún ser anatema. ¿Ah? Separado de Cristo por amor de mis hermanos. Por eso es algo contradictorio, ¿no? Porque en el capítulo 8 al final dice, ¿quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ahora dice él, como que dice que él quisiera ser separado, ¿no? O sea, separado de Cristo por amor a los judíos. Pero sabemos que Dios no se la va a permitir, ¿no? Porque no es de él. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Después, cuando se convierte al Señor,
su mayor enemigo eran los mismos judíos, ¿ah? Que desataron las persecuciones contra él, las acusaciones, las calumnias, todo eran judíos. Y aun cuando Pablo llega a Roma, da el discurso, ¿no? Y él habló en hebreo, y todos los judíos estaban atentos. Pero cuando dijo que le ha hecho apóstol a los gentiles, los judíos, nada agradables, cambiaron de cara, de rostro a esa situación. Pero Pablo amaba a los judíos. Y cuando veo esto, me hace, que creo en la Biblia, hay dos hombres que amaron tanto a Israel. Uno es Pablo, el otro es Moisés. Eso está en Éxodo 32, el 31 y el 33. ¿No? Cuando Moisés decía, está en el monte, le avisa a Dios que Israel están adorando un becerro. Y Dios le dice que va a destruir a todo Israel, de él va a ser una nación. Él va a decir, ¿no?, que le quite del libro. Y quisiéramos leer que está, bueno, no pensaba leer, pero vamos a leerlo. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. 31 y 33. Dice la Biblia, entonces volvió Moisés a Jehová, dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés dice, bueno, Moisés va a pedir que Dios lo perdone. Y si no lo perdona, sácame de tu libro de la vida. ¿Ah? Y realmente, de veras, Pablo amó a los israelitas, ¿no? Pero en versos siguientes vamos a encontrar en el mismo el libro de Romanos 8 cosas por la cual Dios, ¿no?, acerca de Israel. En el verso 4. A ver. A ver, vamos a leer. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué son los israelitas? De los cuales son la adopción. ¿Qué cosa es la adopción? Dios le dice a Israel, mi hijo es Israel, ¿no? Mi hijo Israel. Eso está en Éxodo capítulo 4, cuando Dios le dice, mi hijo es Israel. ¿Ah? Mi primogénito. Y por eso es que dice acá la adopción, ¿ah?, ser aceptado como hijo, la gloria, esta presencia de Dios en forma de nube, de fuego y muchas otras cosas que Israel conocía, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas también, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios.
Y sabemos que todo eso vino a través de Israel, de los israelitas. Pero si seguimos leyendo, hay muchas cosas que acá nos va a decir. Bendito, dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Bueno, quiero quedarme acá por el tiempo. Importante, preste atención, esto es importantísimo. No todos los hijos, ¿no? Los hijos de, a ver, no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos. Y dice ahora, no todos los hijos de Abraham son israelitas, sino en Isaac será llamada la descendencia. Hermanos, no. ¿Y por qué no? Porque Isaac es hijo de la promesa. Es hijo de la palabra. ¿Ah? Y nosotros no hemos sido engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, como dice el Evangelio de Juan, sino hemos sido engendrados de Dios. ¿De quién? De esa simiente santa, incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y si hablamos de esa descendencia, esa semilla, esa simiente, y lo vamos, es una línea que viene desde todo el Génesis habla de esa línea. Hace poco unos amigos pastores me hicieron una pregunta, me dijeron, hermano, ¿y por qué no aparecen los otros hijos? Simplemente le dije, está acá guardando la simiente, la promesa, la palabra. En Seth, en su descendencia, todo lo que está escrito en la Biblia va a llegar hasta Noé. De nuevo va a venir Abraham. ¿Ve? De Abraham, Isaac, Jacob, y de ellos va a venir, de Judá va a venir el Cristo, que va a seguir la simiente de la promesa. Cuando muchas veces hablamos de Isaac, por ejemplo, pensamos, bueno, Abraham tuvo fe, ¿no? Tuvo fe y a consecuencia es que tuvo un hijo, Abraham, en su vejez. Pero Abraham es hijo de la palabra. Es hijo de la simiente santa. Y aquel que dijo y es. Y así también nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Esa palabra ha venido a nosotros. Es la semilla que está en nosotros. Esa simiente santa que permanece, que no peca y permanece para siempre. Esa simiente santa es el nuevo hombre creado según Dios. Es el nuevo Adán vivificante, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, y todo ello por su soberanía y por su gracia. Eso es todo. El Señor me la bendiga ricamente. Quisiéramos brevemente agradecer por la palabra de Dios. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por todos mis hermanos en todo lugar. Yo te ruego, Padre, que tu iglesia crezca en gracia. Sí, Señor, dele una gracia abundante. Esa gracia tuya, que en nada nos merecemos,
de haber sido salvos, de haber sido justificados, de haber sido santificados y ser guardados y preservados en ti, porque tú eres soberano. Así tú lo has querido y así tú lo haces. Oh Señor, te doy gracias, Padre amado, por quienes en esta noche nos hemos reunido para leer tu palabra. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Si vivo hoy es en ti, Señor. Si me gozo hoy es en ti, Señor. Todo lo que tengo es por tu gracia. Eres digno de alabanza, Jesús mi Dios. Si veo hoy es por ti, Señor. Si oigo hoy es por ti, Señor. Todo lo que tengo es por tu gracia. Eres digno de alabanza, Jesús mi Dios. Sí. Me parece que el sacrificio de Cristo fue tan grande que hubiera sido por gusto si todavía fuera por obra. ¿Ya? Lo que nosotros no pudimos hacer, lo hizo Cristo por nosotros. Y cuando despreciamos ese sacrificio, pisoteamos a Cristo. Pisoteamos su obra, su gracia. Y no sé, Marcos, cuando dice los que pensáis así de la gracia habéis caído, si nos puede decir algo sobre eso. Yo tengo mi idea, pero me gustaría oír qué usted piensa. Gracias, hermana. La iglesia del comienzo, en su mayoría, eran judíos. Y después eran los prosélitos al judaísmo. Y así porque el apóstol Pablo, cuando él va a todo lugar, primero llega a las sinagogas, les habla a los de la sinagoga. De la sinagoga salían hacia afuera para tener una reunión, ¿no? Y comenzaba así la iglesia. Después salían los prosélitos, pero nunca fue otra cosa. Pablo siempre llegaba. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos en Gálatas, ¿no? Cuando dice de la gracia habías caído, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos creyentes que habían comenzado por la fe en Cristo, habían comenzado creyendo que todo lo había hecho Cristo en la cruz, ellos querían añadir, ¿no? A la fe, a la gracia, querían añadir sus obras, ¿no? Entonces estaban diciendo que hay que creer en Cristo, está bien, pero hay que hacer estas cosas. Entonces, contra eso el apóstol Pablo está advirtiendo. Hay otra cosa que siempre se usa mal, el libro de Hebreos, para decirte que también la salvación se pierde, ¿no? Después de haber gustado, después de haber, ¿no? Y el libro de Hebreos está escrito a los hebreos, ¿no? No sabemos quién, pero está escrito a los hebreos. Estos hermanos hebreos habían comenzado creyendo que Cristo era la salvación, la redención, todo lo que era Cristo. Y pronto estaban volviendo a los sacrificios. Estaban volviendo a los sacrificios, querían depender de todos los rituales que existían en el Viejo Testamento. Entonces,
a consecuencia de ello, el escritor, ¿no?, que conocía el Señor a su iglesia, le dice, bueno, como que ustedes gustando, ¿no?, ahora van a retroceder. Entonces ya en vano murió Cristo. No, están perdidos, y de veras. ¿Ah? Y hay muchas cosas que, entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces estamos cayendo de la gracia. Si nosotros ahora somos salvos por fe, por creer, porque Dios nos da el regalo, y más tarde vamos a decir que vamos a hacer ciertas cosas para salvarnos, estamos cayendo de la gracia. ¿Ah? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas, porque ellos querían volver. Sí, hermanos. Quizás la respuesta no sea tan, pero eso es lo que yo entiendo, caer de la gracia, ¿no? Hoy día mucha gente va cayendo de esa situación, ¿no? Estamos queriendo que nuestra salvación, todo lo que estamos en Cristo, y todas las cartas del apóstol Pablo cuando escribe, dos cosas menciona, la gracia y la paz. La gracia y la paz. En todas sus cartas, no hay ninguna carta que se olvide decir gracia y la paz. Gracias porque les recuerda que en todo lo que somos es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Nuestra justificación es por gracia. Nuestra santificación es por gracia. Nuestra preservación es por gracia. Nuestra glorificación es por gracia. Y vamos a irnos con el Señor por su gracia. Entonces, es por su gracia. ¿Y la paz? ¿Por qué la paz? Porque toda persona que no está correctamente alineado a Cristo, de acuerdo a su voluntad, ¿ve?, entonces no tiene paz. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, mucho se predica también acerca, ¿no?, de la voluntad de Dios, pero se habla de la voluntad de Dios como que vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que creamos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ahí comienza la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros pensamos que la voluntad de Dios es hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, estamos cayendo de la gracia, porque estamos poniendo otras cosas en nuestra salvación. Así es, mi hermana Josefina, así yo lo entiendo.